En Chile hace poco se realizó la prueba PAES, antes conocida como PSU. Para los que no saben, la PAES es una prueba que funciona como un filtro para entrar a la universidad o a un instituto superior. Y claro, como todos los años vuelve el mismo debate, que si la prueba es justa o no, que si miden realmente tus conocimientos, que si la PSU era más difícil y ahora con la PAES cualquiera entra, que si sacas un puntaje bajo eres un fracasado. Vaya, pobre Duke, de verdad es un fracasado. En fin, el mismo ruido de siempre. Pero más allá de esa discusión, lo que realmente nos importa hoy es la pregunta que cada vez resuena más y más. Especialmente en el contexto actual del país. ¿Vale realmente la pena estudiar en la educación superior? Bueno, vamos allá. Partamos por el inicio. ¿Por qué tenemos esta idea al salir del colegio de seguir educándonos? Desde que salimos muchos tenemos esta idea en la cabeza que hay que seguir educándose. Y ojo, esta no es solamente una percepción individual. Es una herencia cultural súper potente que viene de nuestros padres y abuelos, de cómo ellos vieron la educación y de lo que significaba para ellos crecer con pocas oportunidades. Nuestros antepasados vivieron la universidad como un privilegio gigante, algo que no cualquiera podía alcanzar. Para ellos, meterse a la educación superior era casi como ganarse un boleto dorado a una vida más estable y digna, porque en su momento sí era muy difícil entrar. Es más, por ejemplo, a mi papá, que no estudió en Santiago, nunca le mencionaron ni siquiera la existencia de la universidad. Y esta mentalidad obviamente caló hondo en esa generación. Hay estudios que hablan de cómo incluso aún con la expansión de las universidades, las personas que venían de familias con menos recursos aún tenían muchas más barreras para acceder a la educación superior, comparado obviamente con hijos de familias más acomodadas. ¿Derecho dónde? ¿Derecho dónde? ¡En la católica! ¿Derecho dónde? Entonces, esta idea de si yo no puedo estudiar, mis hijos tienen que hacerlo, no es solamente aspiracional. Es casi una deuda no escrita, una forma de reparar lo que ellos no pudieron tener. Aunque la universidad ya no es tan inaccesible como antes, los valores que se asocian a ella, el éxito, el reconocimiento social, siguen muy presentes y siguen siendo un motor muy potente para muchas familias. No es solamente cuestión de sueños, es una apuesta concreta para poder cambiar el estilo de vida, o al menos intentarlo. Por eso, cuando muchos jóvenes dicen tengo que entrar a la U, no es siempre porque aman una carrera, sino porque sienten que si no lo hacen van a perder esa oportunidad que sus padres nunca tuvieron. Es una presión real, heredada. Ahora, aquí entra algo que puede cambiar la discusión, porque actualmente no basta solamente con tener el título universitario, porque la competencia es feroz. Algunos estudios comparan distintas generaciones en Chile y muestran que la universidad ya no garantiza lo mismo que antes. Y eso se conecta con un fenómeno que en sociología se le conoce como inflación de credenciales. Cuando más personas pueden estudiar, más común se vuelve tener un título. Y ese título por sí mismo pierde valor, lo que obliga a muchos a pensar en hacer más estudios. Por ejemplo, especializándose, haciendo un posgrado, buscando obviamente esta manera de destacar un poco. En este contexto, estudiar ya no es solamente una decisión de vocación, se convierte en una necesidad estratégica para no quedar atrás. A esto súmale lo que hablábamos anteriormente, que hay estudiantes que vienen con menos recursos, y esto obviamente trae desventajas, cosa que veremos más adelante. Pero para que empecemos a ver lo importante que es esto, está demostrado que los estudiantes que les va mejor en la prueba CIMSE, que es una prueba que evalúa el nivel educativo de los escolares a nivel nacional y que se va haciendo a medida que van avanzando de cursos, ni siquiera les va mejor porque solo tengan más dinero. Es porque los padres de estos pudieron acceder a la educación superior, lo que se tradujo en mayor tiempo de calidad con sus hijos y un mayor conocimiento para aplicar en la crianza de estos. Es más, ya en el 2013 los datos de la encuesta CACEN, que es uno de los instrumentos de medición socioeconómica más importantes que tiene el Estado, mostraba que el ingreso de personas entre 30 y 40 años, una etapa donde se supone que la persona ya está consolidada laboralmente, está fuertemente vinculada al nivel educativo de sus padres. Esa es la cruda realidad. El entrar a un instituto superior no siempre garantiza la igualdad mágica que nos están prometiendo. Incluso, como veremos más adelante, puede dejarte en una peor situación de la que ingresaste. Cuando todavía estaba en el colegio me acuerdo de una conversación que tuve con un compañero. Le comenté que había visto en la tele la historia de un médico recién egresado que no encontraba pega en su área y que estaba trabajando en el McDonald's. Apenas terminé de decirlo, mi compañero me quedó mirando con una cara de ¿qué estáis hablando? Me dijo que eso era imposible, que esas cosas no pasaban, que seguro entendí mal la noticia o derechamente que estaba loco. Según él, un médico jamás iba a terminar trabajando ahí, que eso no existe. Yo me acuerdo que en ese momento me quedé como medio descolocado porque yo sí había visto un reportaje y tampoco era que la tele estuviera mostrando algo tan descabellado.
Un cabro recién titulado, sin experiencia, sin contactos, sin oportunidades, haciendo lo que podía para sobrevivir, me parecía algo bastante lógico. Pero para él era algo impensado, casi una falta de respeto al universitario. Hoy en día la situación no ha cambiado, de hecho creo que ha empeorado. Y esto no es solamente por una percepción personal o porque a uno le toque ver casos de gente que conoció. Las exigencias laborales en Chile están completamente desconectadas de la realidad de las personas que acaban de egresar. Por un lado, hay un aumento enorme de jóvenes estudiando, lo cual en teoría debería ser algo positivo. Más educación, más oportunidades, más desarrollo personal. Pero por el otro lado, el mercado laboral no crece al mismo ritmo, y al contrario, se achica. Y por ende se vuelve cada vez más competitivo. Y cuando el número de profesionales aumenta, pero el número de puestos de trabajo disminuye, pasa lo que está pasando ahora. Miles de titulados peleando exactamente por los mismos cupos, pero teniendo contextos extremadamente diferentes. Porque a la gente nueva le está tocando competir contra gente con años de experiencia. A eso súmale que también tienen contactos, una economía bastante más sólida. ¿Cómo se supone que un recién egresado compite contra eso? Y esto no lo digo yo, lo dicen los datos. A septiembre de 2024, el 21% de los jóvenes egresados estaba desempleado. Una cifra mucho más alta que antes de la pandemia, cuando ese número bordeaba apenas el 8%. O sea, en pocos años, la cifra prácticamente le faltó un poco para triplicarse. Estamos hablando de 1 de cada 5 profesionales titulados que no consiguen encontrar trabajo. Y eso sin considerar a los que sí encuentran, pero en condiciones precarias, con bajos salarios o directamente en áreas completamente diferentes. Piensa que 2 de cada 5 egresados están trabajando en algo distinto a lo que estudiaron. Y a esto agregaré la deuda universitaria. Porque sí, acá aparece el otro punto. Muchos de los recién egresados a los que le piden 4 o 5 años de experiencia laboral, cosa que me parece ridículo, más encima aún tienen que pagar la deuda de la universidad, que dicho sea de paso no es para nada barata. Y ojo con esto, en Chile existe, o más bien existía, algo llamado CAE, que era un financiamiento que permitía que la gente accediera a la educación superior, cubriendo una parte de esta. El tema aparte de que hace poco se descubrió un error de cálculo, es que con este podías hacerte el tonto y simplemente no pagarlo. Pero ahora con el FES, que es lo que viene a reemplazar el CAE, si bien puedes pagar menos, hay algunos beneficios por ahí, si no pagas te pueden embargar la casa, el auto, las cuentas corrientes, porque estas deudas ahora se cobrarán igual que si debieras impuestos. Y a ver, que esto no se malentienda, yo no estoy defendiendo ni al CAE, ni al FES, ni a ninguno de esos, sino que ahora sí o sí vas a tener que preocuparte de esa deuda, cosa que se sigue sumando a esta terriblemente difícil elección. Y mientras más pase el tiempo sin encontrar trabajo, más presión se siente obviamente. O sea, ya no solamente vas a tener el miedo a fracasar, sino que ahora vas a tener el miedo de no poder pagar esa cuenta y que te embarguen todo. O el miedo a tener que aceptar cualquier pega por la necesidad. O el miedo a ser una carga para tu familia. Este miedo muchas veces paraliza, desgasta y se ha vuelto lastimosamente parte de la identidad de toda esta generación. Y ahora, si nos vamos más al detalle, tenemos que hablar de, como no, la poca valorización de muchas carreras, como sociología, antropología, trabajo social, periodismo, etc. Que ya de por sí estaban viviendo una tormenta de precarización, saturación y falta de oportunidades laborales. ¿Y cómo están reaccionando las universidades a este panorama? Bueno, no están haciendo nada. Siguen llenando cupos, siguen formando profesionales y siguen entregando títulos. Y ojo, esto pasa en muchas áreas, porque muchas veces estas instituciones se forman desde un paradigma que no dialoga con la realidad del país. Lo triste es que esta falta de redes y de apoyo no es solamente un detalle, sino un obstáculo gigantesco. En Chile, como en muchos otros lugares, el capital social pesa a veces mucho más que el capital académico. Tener contactos, tener ya un familiar o un conocido que trabaje en cierta área y que te recomiende, hace una diferencia enorme. Pero ¿qué pasa con todas esas personas que no tienen esas redes? Bueno, quedan a la deriva, buscando oportunidades que no existen o que se cierran incluso antes de postular. Y esta desigualdad lamentablemente es invisible hasta que uno ingresa al mercado laboral y lo vive en carne propia. Como dijimos antes, uno sale con el título, pero no sabes a lo que te estás enfrentando.
Y lamento decirte que hay más. ¿Recuerdas lo de la desvalorización de algunas carreras? Bueno, el mes pasado se publicó un informe preliminar del estudio de mercado de la educación superior y, para sorpresa de muchos, menos de los egresados, la FNE reveló que el 35% de las carreras actualmente ofrecidas tiene un retorno económico negativo. Y aún más preocupante es que la proporción de estudiantes que han ingresado a estas carreras ha aumentado, llegando a cerca del 40% en 2023. ¿Y cuáles son las soluciones propuestas para frenar esto? Bueno, este organismo propone lo siguiente. Número 1. Reforzar la orientación vocacional, idealmente durante toda la enseñanza media, que vendría a ser como la secundaria. O sea, te van a decir qué hacer para no ser pobre, aunque tengas que endeudarte para ver si pasas a una carrera que en principio puede no gustarte, puesto que es factible ya que en Chile la tasa de deserción es de un 28.8% en el primer año de la educación superior. Y adivinen qué tipo de estudiantes encabezan la lista. Si pensaste en los que vienen de colegios particulares, lamento decirte que te equivocaste. Aunque de estos solamente el 14.6% no vuelve. Pero esto obviamente depende de la carrera, teniendo diferentes tasas de arrepentidos y de desertores. Número 2. Capacitar a los docentes en el uso de herramientas informativas. No sé qué tanto puede ayudar realmente un docente. Más bien podrían hacerlo con los apoderados, ya que con ellos se supone que debería haber más confianza. Pero volvemos a lo mismo, te van a decir que estudiar. Que objetivamente no es malo tomar un consejo, pero cuando piensas en qué es lo que vas a tener que hacer y que a la mayoría que no les gusta lo que estudiaron ni siquiera lo ejercen, puede ser un poco difícil que esto te ayude en algo. 3. Crear un sistema de información personalizado que considere un test vocacional y en recomendaciones basadas en datos de empleabilidad, ingreso, aranceles, duración de las carreras y tasas de deserción, entre otros atributos. A ver, esto sí lo hacen, pero no tan completo como lo estamos mencionando acá. Siempre se hace un test que te dice, tú eres matemático, o tú eres artista, te vas a morir de hambre. Pero los de los datos me tomó por sorpresa. Y creo que también sería muy bueno que enseñaran a cómo apelar si no te ganas la gratuidad. Porque esa información literalmente vale millones. Y siempre la gente se equivoca. No lo sabré yo que tuve que hacer 2 procesos de apelación por mi hermano. Además, agregaría el cambiar cuánto dura la universidad. Que a ver, sí, estoy pidiendo mucho, pero es que es verdad, loco. Mi 5º año fue literalmente puro relleno. Un profesor literalmente nos hizo leer qué era la didáctica cuando yo había tenido 4 ramos de eso. O sea, había estudiado 2 años eso para que después en una clase random en 5º te pregunten, ¿usted sabe lo que es esto? Hermano, no es necesario que la educación dure tanto. Desconozco si es así en toda Latinoamérica, pero por lo que tengo entendido no. Y aquí en general todas las carreras universitarias te suelen durar 5 años, independientemente cuál sea. Y de ahí para arriba. Y las carreras técnicas suelen durar 2 años y medio. Con un posible título profesional si te quedas 2 años más. Y vuelvo a decir, no es necesario que dure tanto. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Bueno, ya vimos la crisis laboral, el problema con la educación, ya vimos cómo generaciones completas están aprendiendo a vivir sin expectativas, simplemente del me quedo con las ganas o con la anécdota. ¿Qué nos falta? Bueno, el qué hacer. Y acá me voy a tomar unas licencias. En este apartado quiero hablar desde mi experiencia personal. Como universitario viví todo el proceso que conlleva la universidad. Las expectativas, las frustraciones, ramos imposibles, profesores inspiradores y otros que simplemente deberían jubilarse, problemas con el transporte público, etc. Y también me tocó ver cómo compañeros se fueron cambiando de carreras, mientras que otros desertaron por problemas económicos, emocionales o simplemente porque se dieron cuenta que la universidad no era lo suyo. Y el primer punto que quiero abordar es este precisamente, que sí es uno de los más evidentes, pero tenemos que hablar de esto. Y es que la educación superior no es para todos. Y no lo digo en un sentido despectivo ni nada de eso. Lo digo porque simplemente no todos aprendemos de la misma forma, no todos tenemos los mismos intereses y no todos funcionamos bien dentro de un sistema académico tradicional. Hay personas que brillan más en talleres, en la práctica, en trabajos directos, y hay otras que necesitan la estructura que te da la educación tradicional. A esto súmale que cada persona avanza a su propio ritmo. De hecho, en mi caso personal fui uno de los pocos casos que sí sabía más o menos qué quería hacer cuando salí del colegio. Sabía que quería dedicarme a la música, pero no sabía muy bien en qué ámbito. Comencé pensando en estudiar violín, y de haberlo hecho me habría enfrentado a un problema importante. Los 2 primeros años de esa carrera no contaba con gratuidad, y hoy miro hacia atrás esa decisión que estuve a punto de tomar y en realidad habría sido bastante difícil de sostener. Y por otro lado, hay quienes a sus 25 años siguen buscando su camino, y eso también es completamente válido. Existen muchas opciones profesionales que el colegio
simplemente ignora, lo que hace más complejo el decidir algo que se supone que te tiene que acompañar toda la vida. Y claro, si vas a pasar gran parte de tu vida trabajando, elegir mal el camino puede ser una carga enorme. ¿Nos harán trabajar hasta la muerte? Esa es la idea. Otro aspecto relevante es la presión social, porque como mencionamos al principio del video, existe mucha expectativa en respecto a la universidad. Y hay muchas familias que todavía le toman importancia a esto y prácticamente obligan a sus hijos a ir a la universidad, porque se piensa que sin un título no se va a llegar a ningún lado. Sin embargo, como ya es más que sabido, esto no es verdad. De hecho, hay muchas personas que podrían lograr un montón de cosas en otras áreas. Lo que pasa es que estas opciones al principio no tienen la misma fuerza. En el colegio prácticamente nunca le dicen a las personas que hoy podrías hacer un emprendimiento. Pero en realidad tampoco es responsabilidad del colegio. Pero sí es cierto que invisibilizan un montón de carreras, que muchas de ellas ni siquiera requieren un título. Todo se centra en las carreras tradicionales. Y eso obviamente va a generar que muchas personas entren sin muchas convicciones, solamente por cumplir con la expectativa. Y terminen, en el mejor de los casos, solamente desertando. Pero en otros casos, esta falla a las expectativas propias y ajenas pueden desembocar en graves problemas psicológicos y de autoestima. Otra cosa importante en la que me quiero detener es esa mentira de la educación gratuita. A ver, las becas y sobre todo la gratuidad sirven y sirven mucho. Es más, adelantándome un poco, yo no le aconsejaría a nadie estudiar sin gratuidad a menos que sí o sí no tuvieses ninguna chance de ganártela. Ahí para mí puede ser, pero igual me la pensaría. Pero si no te salió, hermano, apela, apela y apela. Pero no te metas en algo que primero ni siquiera sabes si te gusta y segundo, y aunque suene cruel, no sabes ni siquiera si la vas a terminar. Porque aunque te ganes la gratuidad, aún tienes que comprar todo lo que necesitas para esta. Tienes que movilizarte, tienes que pagar ese plan de internet porque el de la universidad es un asco y sobre todo tienes que tener los recursos para sobrevivir los años que dura tu carrera. Lo de comer podrías suplirlo con el tema de la BAES, que es la beca de alimentación, pero solamente si compras mercadería y cocinas a diario, y dependiendo de tu contexto podría ser incluso insuficiente. A esto súmale el desgaste físico y mental por los viajes, porque sí, cuando revisamos por primera vez la malla y sobre todo la ubicación de la institución, nadie en realidad evalúa demasiado cuántos son los tiempos de ida y de vuelta, y créeme que después del primer año se empiezan a notar fuerte. En mi caso particular, yo creo que me ayudó mucho el hecho que yo empecé en 2020 y que en esa época no se podía salir, entonces mis 2 primeros años fueron online. Y pienso que eso me ayudó a solventar esa parte, pero en serio, si la institución donde postulas te toma 3 horas de ida y 3 horas de vuelta, lo más seguro es que no dures demasiado. Lo mismo pasa si tienes que trabajar y estudiar a la vez. O sea, yo no estoy diciendo que no se pueda, pero al menos en mi caso particular, conocí poca gente que egresara en los años que duraba la carrera, que vivía lejos de la institución donde yo estudiaba, y directamente de los que trabajaban no había ninguno. Todos mis conocidos se quedaron atrás por lo menos un semestre. Así que bueno, ese es el panorama que te espera. Y aquí quiero detenerme en algo que es muy latinoamericano, que es la cultura del aguante. En Chile, por ejemplo, estudiar en la universidad muchas veces se transforma más en una prueba de resistencia más que de aprendizaje. Aguantar los viajes, aguantar los ramos, aguantar a los profesores pencas, aguantar la falta de plata. Y claro, uno lo hace porque al final cree que va a haber una recompensa. Pero esa recompensa, como vimos, no siempre te va a llegar. Y es en ese punto donde uno se pregunta, entonces, ¿para qué hice tanto? Bueno, piensa que esa pregunta muchos licenciados se la hacen. La realidad chilena respecto a este tema es bastante compleja. Por un lado tenemos un sistema que ha ampliado la educación superior y por otro lado tenemos un mercado laboral saturado y una cultura que aún sigue presionando a los jóvenes a meterse a este sistema. A esto le sumas los datos que acabamos de revisar y tienes una de las decisiones más complejas de la vida. Y obviamente esta desconexión genera un descontento masivo y explica por qué cada vez más personas optan por no ir directamente a la educación superior. Y todo esto lo digo sin el afán de desanimarlos, sino meramente para ofrecer una perspectiva basada en datos y basada en mi propia experiencia y en la de otros que conocí en el camino. Pero sigamos mirando al otro lado. Y ahora sí, respondiendo a la pregunta. Bueno, principalmente creo que lo que te conviene es ingresar a algo que te guste, o al menos que vayas a ejercer más de lo que te tomó estudiarlo. En ese sentido, para mí son mejores las carreras técnicas, porque son menos años, por ende si te equivocas tampoco vas a perder tanto tiempo, y tienden a ser un poco más baratas que las universidades. Además que eso de los sueldos también es bastante subjetivo, porque recuerda que antes de tomar ese sueldo soñado, primero tienes que ingresar a un trabajo que te vaya a pagar eso. En este sentido yo he conocido profesores que no pasan ni el $1.000.000 y he conocido a otros profesores que trabajan en colegios cuicos que ganan 3 millones de pesos. Entonces no,
una carrera no necesariamente te asegura un monto determinado. Todo depende del dónde, el cuánto te ofrezcan y el cuánto lleves. Porque sí, mientras más experiencia tengas, vas a poder aspirar a un mayor sueldo. O esto se supone que dice la teoría. Esto obviamente depende de cada sector. Por ejemplo, en pedagogía tenemos la carrera docente, que personalmente me parece una basura, pero por lo menos hay algo. Y obviamente si nada te convence, no te fuerces necesariamente a tomar estas vías. Estudia las otras posibilidades. Hay un montón de trabajos en los cuales puedes subir de puesto en solo meses. Hay otros oficios que no requieren formación como tal, como la gestión inmobiliaria. También está la gestión en bolsa, que para gestionar capital de terceros sí necesitas un título, pero para gestionar capital propio no necesitas. O directamente puedes hacer un emprendimiento, como dije antes. Y aún me falta nombrar la cantidad enorme de cursos que puedes encontrar tanto en internet como de manera presencial, y que obviamente tienen una duración y unos precios infinitamente más bajos que una universidad. Hay un montón de áreas en las que podrías desempeñarte. ¿Es difícil? Sí, pero si tienes éxito incluso podrías aspirar a un sueldo superior que un universitario. La PAES en este sentido es solamente la primera estación de un viaje larguísimo. Y es que en la teoría parece lindo decir que si no tienes título no eres nadie, o que no vas a llegar muy lejos. Y bueno, esta idea se sigue reforzando todos los años con la PAES, que incluso se ha transformado en un instrumento casi para medir cómo está la generación. Cosa que para mí es un error porque es una prueba que mide a todos exactamente igual cuando todas las personas vienen de contextos diferentes. Que es honestamente lo básico que te dicen que no hagas en la educación. Irónico, ¿no? En ese sentido, en vez de preguntar qué vamos a estudiar, podrían preguntar si la universidad realmente es para ti. ¿Realmente le ves sentido a estar 5 años para después salir a un mercado laboral que no te va a querer? Y en ese sentido, la PAES no es nada en comparación a otras decisiones que vas a tener que tomar en algún momento de tu vida. Es solamente la entrada a un sistema que está lleno de contradicciones, donde los problemas no se resuelven solamente esforzándose más, donde la narrativa meritocrática no tiene cabida. No es un problema individual, es un problema estructural, donde al final los que pagan los costos son los mismos que hicieron todo como debían hacerlo. Si aún tienes dudas sobre todo este proceso, abajo de este video voy a dejar un reportaje donde se ve la vida de 3 personas que sacaron en su momento puntajes nacionales y que al final por diversas situaciones se dedicaron a otras cosas. Si te gustó el video no olvides darle like y seguirme para seguir creciendo este canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Y mucho ánimo, que un mal puntaje o una deserción no es el fin. Sacaste 300 puntos en la PSU. Sigo pasando la isla un poquito de asunto. ¿A quién le interesa los puntos que yo saqué en la PSU?